¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Buenas tardes, casi noches. Bienvenidos a una semana más de nuestro estudio completamente en vivo, en línea de Romanos. Desde donde quiera que estén conectados, bienvenidos todos. Y bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Y como siempre te digo, acompáñame cerrando tus ojos, excepto si vienes manejando. Si vienes manejando, continúa con los ojos abiertos y únicamente escucha, no voltees a ver, no queremos provocar ningún accidente, al contrario, que este tiempo sea de bendición. Señor, te damos gracias en esta tarde porque estamos con bien, porque tú nos das vida, porque nos das la oportunidad de estar reunidos a distancia, Señor, no juntos presencialmente, pero sí en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Pedimos que a través de esta palabra tú hables a nuestras vidas, Señor, que este mensaje nos pueda bendecir, nos pueda edificar, que tú nos sigas dando dirección y entendimiento, Señor, y que la única influencia ejercida sobre nuestras vidas, sobre nuestra mente, sobre nuestra concentración en este tiempo, Señor, nuestro espíritu y nuestra alma, sea la tuya, la de tu Espíritu Santo. Quita todo tipo de opresión, de distracción de en medio, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Me acerco un minutito solamente para no estar viendo este despliegue de comentarios en vivo. Los leo hasta el final como siempre. Pero así me concentro únicamente pues en el mensaje y no estar leyendo durante el mensaje, ¿verdad? Vamos a Romanos capítulo 7. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Vimos la primera parte de un tema que titulamos Quiero pero no puedo. Y bueno, todo esto pues trae una secuencia que venimos nosotros arrastrando desde versículos atrás, donde se enseñan bastantes verdades doctrinales bien importantes, pero una verdad práctica sumamente importante, es relevante y determinante para que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, en libertad, sin libertinaje y guiados por el Espíritu Santo, actuando por convicción más que por imposición. Para no volver a resumir y recordar lo que ya hemos visto en estudios anteriores, pues bueno, básicamente se empieza a hablar de este proceso de santificación que nosotros estuvimos estudiando anteriormente, que no se va a alcanzar de un día para otro en la mayoría de los casos, que no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso que Dios va llevando a cabo en nuestras vidas, en el cual nosotros ya entendimos que no podemos quedarnos bajo la ley, pero que tampoco podemos abusar de la gracia del Señor que nos hace libre de la ley para vivir como se nos dé la real gana. Que ahora que nosotros estamos en el Señor, que estamos ahora en un nuevo pacto, que somos guiados por el Espíritu, se trata de ir buscando cada día amoldarnos más a la voluntad de Dios, y que no va a ser posible en nuestras fuerzas, sino bajo la influencia del Espíritu Santo. Mucha gente cae frustrada y termina abandonando la fe, termina apostatando, o algunos volviéndose pues religiosos del siglo XXI, yendo a la iglesia fingiendo que todo está bien, pero no alcanzan, como el domingo les predicaba, a comprobar la voluntad de Dios, porque lo están intentando en sus fuerzas. Hablamos de cristianos honestos que quieren cambiar, que se esfuerzan, que han hecho todo lo que les dicen, ¿verdad? Que van a la iglesia y están conectados los jueves aquí en Romanos y van a todos los congresos y retiros, etcétera, pero que siguen luchando con ciertas cosas que no pueden dejar. Es de eso de lo que hemos estado hablando, y todo basado en la segunda parte de este capítulo 7, subtitulada como El pecado que mora en mí, donde el propósito, doctrinalmente hablando, de Pablo, pues es enseñar que el problema no era la ley. Después de haber enseñado que la ley no nos podía redimir, que únicamente nos mostraba que éramos culpables, pues ahora Pablo aclara que la ley no es pecado, que la ley nos viene a mostrar que nosotros estamos contaminados por el pecado, que debido a que habitamos en un cuerpo carnal, contaminado y corrompido, es imposible cumplir la ley. Cristo viene a cumplir la ley para librarnos de ella, pero esto no significa que estemos completamente libres. Estamos libres de la ley, pero no libres de Dios. Estamos ahora más bien bajo la influencia del Espíritu Santo y ahora le pertenecemos a Él, como lo vimos en mensajes anteriores. Sin embargo, aunque no estamos bajo la ley, pues bueno, sabemos que hay cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios y que nuestra carne sigue sin querer llevar a cabo.
Y es ya esta verdad práctica la que comenzamos nosotros a estudiar la semana pasada, donde Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 15, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Tú sabes, y lo vimos la semana pasada, que hay cosas que no te convienen, que quieres dejar, pero no sabes cómo hacerlo. Y vas a la iglesia y te lo han dicho 1,000,000 de veces, y el problema no es falta de convicción, el problema es no sé cómo lo puedo llevar a cabo. El domingo hablaba un poco al respecto de esto, pero enfocándonos en el miedo. Les decía, hay mucha gente que ya sabe que hay temores irracionales y les dice, no temas, está mal, confía en Dios. Y evidentemente muchos dicen, yo eso ya lo sé que lo tengo que hacer. No es de que me levanto y digo, hoy mi meta es temer. O aplicándonos ahora al contexto de este estudio, hay mucha gente que no se levanta con la intención de pecar, que no dice, a ver, ¿qué pecado voy a cometer dentro de 3 semanas? Gente que no está pensando, a ver, dentro de 2 semanas, ¿cómo puedo romper la voluntad de Dios? A ver, mañana, ¿qué maldad voy a poder hacer? Los hay. Pero no estamos hablando en este caso de nosotros como ese tipo de personas. Yo no creo que tú estés conectado en este tiempo si fueras este tipo de persona, ¿verdad? Estás tú conectado porque tienes hambre de Dios, porque quieres aprender de la palabra, porque quieres hacer su voluntad, pero a veces te puede suceder como a Pablo. Creo que con esto llegamos a lidiar todos en algún momento o en muchos momentos de nuestras vidas, que lo que no queremos es lo que terminamos haciendo. Y lo que queremos hacer es lo que no hacemos. Dice el versículo 19, no hago el bien que quiero. ¿Cuántas veces has dicho, ya quiero portarme bien, ya voy a quemar mi camisa de las Chivas, le voy a ir a las Águilas, el equipo del pastor, me voy a arrepentir, porque los que esperan en Jehová levantarán las alas como las águilas? Y no es primera del Cuau 3:12, es Isaías 40 del 30 en adelante. Y tú muchas veces, ya hablando en serio, dices, ya quiero servir, quiero ir a la velada oración, quiero compartir la palabra, quiero hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, pero lo que quiero, el bien que quiero, versículo 19, no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántas veces has llorado por lo mismo? Has pedido perdón por lo mismo. Has pasado al frente por lo mismo. Has buscado consejería por lo mismo. Y llega un punto en el que muchos dicen, ya estoy cansado. Personas que dicen, creo en Dios, pero no creo en mí. Y entonces tiran la toalla. Y hoy quiero decirte, querido amigo o hermano, Dios sigue creyendo en ti. Todavía. Aunque tú no lo hagas. Hubo una vez que yo, harto de no poder hacer su voluntad, le dije un día hace tiempo, Señor, yo ya no creo en mí. Y la respuesta que Él pone en mi corazón es, yo sigo creyendo en ti. Y no por lo bueno que hay en nosotros, aclaro. No es una teología humanista en el que nosotros somos lo máximo y por eso Dios pone su confianza en nosotros, sino porque Él sabe lo que en el Espíritu somos capaces de hacer. Y vuelvo a traer a la memoria uno de los ejemplos que usé el domingo, hablando del miedo, que fue el de Gedeón, que a pesar de que se comportaba como un cobarde e iba y escondía la comida y se escondía él en una cueva, Dios no se presenta y le dice, joven, holgazán, cobarde, timorato, qué vergüenza, le dice, varón esforzado y valiente. Porque Dios estaba viendo lo que Gedeón fue llamado a hacer desde antes de la fundación del mundo. Todo parte, les decía el domingo, de ahí, de entender que antes de la fundación del mundo estuvimos en la mente de Dios y que ahí está nuestra verdadera identidad. Porque ahí es donde el diseñador decidió lo que íbamos a hacer y es lo que tenemos que descubrir. Porque tú te miras frente al espejo y dices, ya no creo en mí, soy un mentiroso, soy un ladrón, soy un adúltero, soy un hipócrita. Y eso es tu definición de ti mismo de acuerdo a tus hechos, a tus acciones, a tu comportamiento, a tu pensamiento actual. Pero tú tienes que descubrir en intimidad con Dios quién Dios te llamó a ser antes de que te comportaras y pensaras y actuaras de esa forma en su mente antes de la fundación del mundo. Y es en esa persona influenciada por el Espíritu Santo, viviendo el propósito de Dios, cumpliendo el propósito de Dios, en la que Dios sigue creyendo. Y por eso la Biblia dice en Lamentaciones 3:23 que sus misericordias son nuevas cada mañana.
Si Dios no creyera que somos capaces de levantarnos y cumplir su voluntad bajo su influencia, Él no mostraría su misericordia cada mañana, pero lo hace porque sabe que, como durante 23 años dijeron los de Cruz Azul, este año puede ser el bueno. Y mira que se les cumplió. Y si después de 23 años encontraron su año bueno, ¿por qué no los hijos de Dios podemos levantarnos y decir, este día va a ser el bueno, esta semana va a ser la buena, este mes va a ser el bueno, este año va a ser el bueno? Y yo estoy seguro que si tú lo intentas y lo intentas y lo intentas, no en tus fuerzas, sino como lo seguiremos viendo en este y los siguientes mensajes, en las fuerzas de Dios. Si entiendes la lección de antaño, Zacarías 4:6, que no es con ejército, que no es con fuerza, que es con su Santo Espíritu. Y de eso habla todo el capítulo 8. Y tú simplemente te aprendes a conectar con Él. Entonces créeme, querido amigo, hermano que me escuchas, no importa cuántas veces has llorado, pasado al frente, pedido perdón por lo mismo, hay un momento en el que te vas a dar cuenta que al que cree todo le es posible. Que cuando tú entiendes esta verdad que hemos comenzado a desarrollar desde la semana pasada y la pones en práctica, descubres que vivir una vida de acuerdo a tu voluntad en tus fuerzas es imposible. Es traumático, es frustrante, nos termina trayendo un costal de culpas, lleno de peso, de vergüenza, de condenación. Y eso es lo que hacía la ley, porque éramos incapaces de cumplirla. Pero cuando lo intentamos conectados con Dios, es más fácil de lo que imaginábamos poder nosotros vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Entonces no se escribe esto para nuestra frustración, sino para que entendamos cuál es el problema. Que el problema es que estamos intentando vivir en santidad en la carne, y la carne está contaminada por el pecado, no se va a poder. Tu más grande enemigo, no sé si te lo dije la semana pasada, y si sí te lo recalco, y si no, te lo comparto, no es el diablo, es tu carne. Porque al diablo la Biblia dice, lo resistes y se va. Pero resulta que tu carne sigue y hasta tu último suspiro, si te lo dije, seguirá siendo carne. Y lo que vamos a aprender es a dominar sobre nuestra carne, fortaleciendo nuestro espíritu. Mientras no lo entendamos y creamos que todo es cuestión de entendimiento y una convicción, seguiremos frustrados. Y ese es un gran problema de la iglesia, que durante años nos hemos dedicado únicamente a enseñar, esto está bien, esto está mal, tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. Hay mucha gente que dice, ya lo sé, ya me lo dijeron 256 veces, te compartí hace 8 días que era común que en cada congreso de jóvenes se enseñaba lo mismo y lo mismo y lo mismo. Imagino a muchos jóvenes diciendo, bueno, ¿qué crees que no lo sé? Ya sé qué pecados de inmoralidad están mal, ya sé qué pensamientos están mal, ya sé que tengo que perdonar, ya sé que hay cosas en mi vida que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces, y me incluyo en el grupo, ¿verdad? Como predicadores nos olvidamos que le hablamos a gente que piensa. No le estamos hablando a gente irracional, y muchas veces me disculpo porque desde el púlpito nos dirigimos hacia la gente como si estuvieran tontos y no lo están. Hay gente que dice, bueno, pues, ¿con quién cree que está hablando? Digo, sí, habrá por ahí algunos rebeldes que necesitas, ¿verdad?, hacerles entender que está mal y por qué está mal. Pero no estoy hablando en este caso de este grupo de personas. No es a quienes Pablo se está dirigiendo. No es Pablo a la bola de mundanos, idólatras, ateos, paganos. Es Pablo a la iglesia de Roma. Es Pablo a un grupo de creyentes. Es Pablo mismo diciendo, hey, yo como apóstol a veces lo que hago no lo entiendo. Lo que no quiero hacer es lo que hago. Y hay teólogos que a veces queriendo presentar a Pablo como si fuera un arcángel dicen, no, está hablando en sentido figurado del ser humano en general, no se refiere a él. Por Dios, no inventemos cosas donde no las hay. Está hablando en primera persona. No dice, porque a veces lo que no queremos hacer es lo que hacemos. Tan fácil para el Espíritu Santo que pudo haber sido inspirarlo de esta forma. A veces lo que sí queremos es lo que no hacemos. No habla en plural, no habla en tercera persona, está hablando en singular y en primera persona. Y dice, lo que quiero, no lo hago. Y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Es Pablo dándonos una gran lección de humildad. No para justificar nuestro pecado ni el suyo, sino para hacernos entender un problema en el capítulo 7 que tiene una solución que se presenta en el versículo 8.
No en vano termina el capítulo 7 o casi termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dejándonos bien claro que tanto tu cuerpo, mi cuerpo y el suyo estaban contaminados por el pecado. Pero a veces nosotros, como las sectas y las religiones falsas, que una de sus características es que intentan idealizar a sus personajes principales, queremos idealizar a Pablo e idealizarnos a nosotros mismos. Y por eso viene la frustración. Porque pensamos que es solamente un grupo selecto de cristianos VIP, descendientes del cielo, los que logran vivir en santidad y que por lo tanto para nosotros es imposible. Pero Pablo, con un gran baño de humildad, a pesar de ser apóstol, dice: esta es la realidad del ser humano. E insisto, no es para justificar y excusar nuestros pecados, sino para que entendamos cuál es el problema por el cual no logramos avanzar en este proceso de santificación, y es que nuestra carne está contaminada por el pecado. Nuestra carne está corrompida. Hay una ley, versículo 23, en mis miembros se rebela contra la ley de mi mente, me lleva cautivo a la ley del pecado. Dice el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero en la carne no. Y Jesús lo dijo, y es donde nos quedamos. El espíritu está dispuesto. Mateo 26:41. Y es el mismo contexto: velad y orad para que no entréis en tentación. No dijo atad y reprender al diablo para que no entréis en tentación. De hecho, cuando se habla del diablo que anda como león rugiente alrededor, como el Simba buscando a quien devorar, primera de Pedro 5:8, el consejo es el mismo: velad y orad. ¿Por qué? Porque aunque el diablo ande alrededor, si yo entiendo estos dos principios basados en esta gran verdad que hoy estamos viendo, no importa si la tentación viene de tu cuate, de tu vecino, del diablo o de uno de sus chalanes, tú te mantendrás firme de igual manera. Pero cuando no lo entendemos, le vamos a echar la culpa al mundo, a la cultura que nos rodea, a la sociedad, a la familia de donde vengo, y no vamos a entender que el verdadero problema no es ni el diablo, ni papá, ni mamá, es mi carne. Por eso, sea una tentación de la carne o sea una tentación del diablo, qué increíble es esto. Y hasta ahorita, bueno, lo había entendido obviamente, pero hasta ahorita le estoy explicando por primera vez de esta manera. El consejo es el mismo: velad y orad. Porque mucha gente, vuelvo a lo mismo, se empieza a excusar. No, es que yo peco porque el esposo que tengo, pastor, porque mi esposa, porque mis padres, porque mis hijos, porque mi familia, porque en la colonia, porque en México todos son corruptos, porque en el rancho donde crecí mi papá era agresivo, porque esto, porque el otro. Y dice la Biblia: porque mangos, como dice el dicho, ¿verdad? Pecamos porque aunque haya sido el diablo o la abuela o el vecino o quien sea, el problema real es que nuestra carne quiere pecar. Y por eso el consejo es: hey, velad y orad. Porque solo así, no importa de dónde venga, es que no vas a caer en tentación. El espíritu está dispuesto. El espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. La carne es débil. Entiende esto, mi hermano. Con tu carne no cuentas. Tu peor enemigo es la persona que tienes frente al espejo. Esa carne nos va a dar lata todos los días de nuestra vida. Y si tantito bajamos la guardia y nos confiamos y la dejamos crecer, nos va a hacer pedazos. El espíritu quiere alabar a Dios. La carne dice: ay no, qué pena, ¿qué van a decir? Pero que no sea una parranda en el pueblo y que te pongan: Carmen, se me perdió la cadenita, porque ahí sí la carne está todo lo que da. El espíritu quiere pararse temprano, llegar a servir el domingo. La carne dice: ay no, qué flojera, 20 minutitos más. El espíritu quiere compartir de la palabra. La carne dice: qué pena, pero no sea para ligar. En el caso de los solteros, porque ahí sí la carne no tiene pena. Porque, insisto, espiritualmente hemos sido renovados. Pero nuestra carne sigue siendo carne, está habituada a hacer el mal. De modo que en tus fuerzas nunca vas a poder. Y por eso Jesús empieza a presentar la solución que continuaremos complementando en el capítulo 8 de Romanos. Y Jesús lo define en dos cosas bien sencillas: velad y orad.
Orad es prácticamente lo que veremos de una forma más amplia en el capítulo 8. Es estar conectados con Dios, caminar en el Espíritu. ¿Y qué es velad? Es mantenerte atento para alejarte en la medida de lo posible de la tentación. Mira, en el capítulo 8, Pablo da una parte de la solución, la vida en el Espíritu. Pero Jesús nos está enseñando tanto la solución al problema como la prevención al problema. Hay en medicina algo que se conoce como medicina preventiva. La mayoría de la gente, ¿qué es lo que hace? Ya que se enfermó, va al doctor. Ya que me siento que me fue como en feria, a ver qué me receta. Pero no suele cambiar sus hábitos para prevenir la enfermedad. Y la medicina preventiva es justamente lo que hace. ¿Para qué espero a que me estoy muriendo y a ver si la medicina me alivia? Mejor tomo ciertas decisiones antes de, buscando evitar esa situación en mi vida, buscando evitar que venga una enfermedad. Y este velad de Jesús es justamente esto, es medicina preventiva. ¿Qué significa velad? Es la palabra que se utilizaba cuando una atalaya se paraba en la esquina de la torre a vigilar de madrugada la ciudad y se veía un ejército invasor que los quería agarrar de sorpresa. Tocaba trompeta y había toques de trompeta para convocar a fiesta, para convocar a asamblea, para convocar a luto y para convocar a guerra, entre otras cosas, dependiendo la ciudad. Y la gente conocía el sonido de la trompeta. Y cuando tocaban sonido de trompeta de guerra, la gente se preparaba para la guerra y podían esconder a los niños, a las mujeres, o si tenían puerta en la parte posterior de la ciudad, salían corriendo los más vulnerables, o si eran medio collones, salían corriendo todos. El punto es que cuando alguien velaba y avisaba, fuera cual fuera la estrategia de la ciudad, a nadie lo agarraban con las manos abajo. Y es lo que Jesús está queriendo decir, que cuando venga la tentación no nos tome por sorpresa, que estemos listos, que al velar en un sentido figurado, nosotros estemos atentos para que nunca nos agarre la tentación por sorpresa, para que podamos salir corriendo y evitarla de preferencia en la medida de lo posible. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia, por donde le veas, cuando habla de la tentación, el consejo más poderoso que puede haber para vencerla es evitarla. Por eso digo vencerla entre comillas, porque lo más seguro para poder vencerla es ni siquiera enfrentarla. ¿Por qué? Porque hay una gran verdad y es esta. Nadie puede perder una batalla que no peleó. Tú juegas un partido, una batalla, puedes ganar, puedes perder. Tú no la peleas, no hay forma de perderlo. Hay batallas que vale la pena pelear. En la serie del temor de los domingos he estado hablando que mucha gente se conforma con vivir una vida mediocre por miedo a pelear. Entonces, esto no aplica ahí. Pero cuando hablamos de la lucha contra la tentación, querido hermano, amigo que me acompañas, es una de las batallas que no vale la pena descubrir qué tan fuerte eres, si puedes salir corriendo. Y si crees que yo estoy equivocado, pregunta, ¿cuál fue el consejo que le da Pablo al joven pastor Timoteo acerca de la tentación? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Busca en tu casa mientras yo desaparezco tantito para conectar mi computadora. No creas que me llevó el rapto y te quedaste. Busca segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22 y yo sigo por aquí con ustedes. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Los que se van conectando, repito, no me llevó al arrebatamiento, aquí sigo con ustedes, ya aparecí. Según yo dejé mi computadora cargándose todo el día, algo pasó, pero ahí está. Dice, velad, es para Timoteo, perdón, me estoy confundiendo, y dice, huye, que viene del griego feugo, de las pasiones juveniles. No le dice, vive en victoria sobre ellas, hazlas pedazos, no, le dice, huye. En griego, feugo, de donde viene la palabra fuga, y significa eso, date a la fuga. Ahora, es muy diferente evitar algo o alguien a darse a la fuga de algo o alguien. Es muy diferente salir de algún lugar que darte a la fuga de algún lugar. Cuando yo salgo de mi casa, yo no digo,
me di a la fuga de mi casa. Digo, salí de mi casa. Pero cuando un reo se escapa de la cárcel, él no sale. Bueno, salvo que sea el Chapo, ¿verdad? Ese sí sale por la puerta principal sin ningún problema. Al menos algún día sí lo hizo. Pero regularmente, ¿qué es lo que dice el encabezado de las noticias? Se dio a la fuga. ¿Qué significa? Salió corriendo, se escapó. No sale y dice, ahorita me surto a los guardias, los saludo y no, yo con mis influencias y mi plática o mis llaves turcas que sé hacer, los voy a vencer. No, Señor, a lo mejor puedo pensar que quizá voy a dominar a 2, 3 guardias, pero si se trata de algo como esto, no vale la pena arriesgarme y mejor salgo corriendo, me escapo. Insisto, hay batallas que vale la pena pelear, pero cuando se trata de la tentación, la Biblia dice, date a la fuga. Sal corriendo, escápate, evítalo, no te quedes a averiguar qué tan fuerte eres. José, cuando lo tienta la esposa de Potifar, esta señora Cusca que quería probar sus carnitas hebreas, uyuyuyayayay. ¿Qué hizo José? ¿Se quedó y la amarró? No, ¿lo pudo haber hecho? Claro que sí, era varón y era más fuerte. Pero la Biblia dice que salió corriendo. Y yo siempre he creído que salió corriendo, porque si se queda, probablemente hubiera caído. Porque no creas que doña Potifar era como Paquita la del barrio y con la cara del Bester gordillo y cosas así por el estilo. No, Señor, las esposas de los faraones estaban como te las recetó el pastor, para que le pidas al Señor una así, pero con otro espíritu y otra forma de pensar. Él se queda y por más José que sea, David cayó, Salomón cayó, Sansón cayó. Garantízame que José no pudo haber caído. Si era un gran hombre de Dios, pero a fin de cuentas hombre, con un cuerpo contaminado por el pecado, como el de Pablo, como el tuyo y como el mío. Entonces, José, aunque no se había escrito Romanos todavía, entendió esta verdad. Entendió que no podía confiar en su carne, y mejor salió corriendo. Y como dice el dicho, piernas, ¿para qué las quiero? Vámonos, vámonos, vámonos. Yo te he contado que en Vida Nueva para el Mundo tenemos una regla que desde el principio nos dejó bien clara a todos el pastor Armando y que por supuesto que todos entendemos, los pastores aprobamos y repetimos a nuestros líderes también, y es que consejerías en privado. O sea, a lo mejor si un domingo se acerca alguien ahí públicamente, una pregunta, una duda, estamos al servicio de todos, para todos, pero oiga, pastor, que una consejería en privado, más a fondo porque tengo problemas. Sí, claro que sí, mujeres con mujeres, varones con varones. Porque hemos visto que han caído líderes, ministros, pastores, por dar consejería en privado a personas del sexo opuesto que le empezaron a abrir su corazón y se dieron cosas como estas. No, es que mi marido es un desgraciado, ay, pobrecita, véngase para acá la ovejita del Señor, yo la apapacho. Y también mi esposa es una desgraciada, ay, pobrecito del siervo del Señor, yo lo apapacho. Entonces, para no dar lugar al diablo, nadie averigua qué tan fuerte es. Y al día de hoy, vamos para 13 años, mi esposa y yo de casados, y podrán haber 1000 tipos de problemas y luchas, etcétera, pero riesgo de haber cometido una infidelidad es algo en lo que jamás ha estado nuestra relación. Y no es porque somos los super saiyajin de la fe ni nada por el estilo, es simple y sencillamente porque si tú me preguntas en ese sentido, oye, ¿y qué tan fuertes son? No lo sé, porque nunca he tratado de averiguarlo. Porque entiendo esta verdad y al ponerla en práctica puede ser tan sencillo mantenerte firme simplemente velando, huyendo, manteniendo tu distancia. Oiga, que una consejería porque estoy muy triste, porque no sé qué, si busca a mi esposa, cualquier pastora, marque a la congregación, lo que sea. Uso mis redes sociales para cuestiones de ministerio. De repente en las historias de Instagram pongo algunos asuntos ahí más relax porque lo siguen más los jóvenes y es una forma en la que ellos están constantemente viendo y los algoritmos hacen que pues vean más las publicaciones y que cuando publicas algo que te interese ahí llegue. En fin, es todo un show que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Pero
no hay nada personal en el sentido que la mayoría lo lleva a cabo, ¿no? Que pone su vida y empiezan a chatear y escribirse y a compartirse fotos. Y si supieras cuánta gente ha caído por las redes sociales. Entonces, entendemos esto y, ay, pastor, me han dicho, es que, ¿cómo está? Bien, ¿en qué te puedo servir? No, es que quiero platicar con usted y me han llegado a decir, y quiero ser su amiga. No me interesa tener amigas. O sea, ve con Barney si quieres amigos. Él es amigo de todos. Ve con Winnie Pooh. Ay, no, pero no lo tome a mal. Nada más es ser su amiga. Ya tengo 2 amigas, mi esposa y mi hija, y es más que suficiente. Muchas gracias. Me faltan muchas cosas en la vida. Amigas no es una de esas cosas. Y algunas personas pueden llegar a pensar, ay, qué sangrones, ay, qué payasos, ay, qué cortantes, ¿verdad? No, es simplemente entender esto y puedes decir misa. Pero mientras algunos en 13 años ni tantito hemos estado cerca de cometer una infidelidad, hay algunos que en menos de 6 meses de casados ya cometieron como 3 o 4. ¿Por qué? Porque pensaban, no pasa nada. El que cree estar firme, la Biblia dice, mire que no caiga. Primer paso para caer, creer que estabas firme. Creer que tu carne era muy fuerte, que tú eras el súper espiritual, el ungido, el llamado, el elegido. Y se te olvida que David, que era el de mejor corazón, cayó. Salomón, el más sabio, cayó. Sansón, el más fuerte, cayó. Bajas la guardia, te confías. Y muy tarde, desgraciadamente, algunos descubren lo traidor y desgraciada que es su propia carne. Jesús mismo en el Padre Nuestro, danos la victoria sobre la tentación. Aleluya. ¿Fue su oración? Así les enseñó a orar. Y habló de perdonar, de pedir perdón, de pedir el pan nuestro de cada día, de alabar a Dios. Hay tantas cosas que nos enseña el Padre Nuestro. Y hablando acerca de las tentaciones, Jesús mismo no nos enseñó de esta manera. No nos enseñó, y ustedes, cuando estén en tentación, díganle, Padre, fortaléceme y dame la victoria. Aquí al Super Saiyajin de la fe. ¡Fua! ¡No! Jesús dice, ¿sabes qué? Cuando se trata de la tentación, tu oración es esta: líbranos de tentación. No nos dejes caer en tentación. Padre, no permitas que tenga que averiguar qué tan fuerte o qué tan débil soy. Manténme alejado de ella. Huye, date a la fuga. No te metas en tentación. Entiende que tu carne es débil. Por esto cae mucha gente, por confiar en su carne. Salen los papás, dejan a su hijo con la novia, la hija con el novio. Ay, mis hijitos son bien espirituales, pastor, no, con ellos no pasa nada. Es una muchachita de Dios, es un hombre de Dios. Bravo. Se los estás poniendo en bandeja de plata al diablo. Mi hermana, por más espiritual que sea su hijo, vive en un cuerpo contaminado por el pecado. El día que usted dé a luz a un serafín, a un querubín, a un arcángel, lo podrá dejar que vuele libre por la vida. Mientras tenga un hijito, una hijita en un cuerpo contaminado por el pecado, en un cuerpo de carne, entienda que no los puede dejar solos. Ay, mamá, no confías en mí, ¿por qué me checas el teléfono? Y los padres se sienten mal. No, claro que confío en ti, en vez de decirle no. Sí, confío en ti y en tu espíritu, pero no en tu carnota, ni en la mía, ni en la de nadie en esta casa. Así que una forma de protección es que en esta casa nadie se guarda secretos. Compartimos contraseñas, todo está abierto al público de todos, no porque estemos obsesionados de celos ni nada por el estilo, sino porque es una forma de ayudarnos mutuamente. Por eso la Biblia dice, exhortaos los unos a los otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Porque si están conscientes que su vida es, como Pablo decía, una carta abierta a todos los hombres, es como un freno de mano que se están poniendo todos en casa. El saber que todo está expuesto, pero cuando alguien dice, es que mi privacidad, le dicen algunos hombres a su propia esposa. ¿Por qué quiere ver mi teléfono? Mi privacidad, mira, con todo respeto, privacidad tu abuela, varón. O sea, ni que fueras agente de la CIA, trabajo en la FBI, estoy en un proyecto de la NASA.
No inventes. Privacidad con la persona con la que compartes tu cama, tu vida y tu cuerpo. No digas ridiculeces. Son pretextos de la gente para encubrir su pecado nada más. Entonces, mientras más frenos y barreras nos pongamos a nosotros mismos, es una forma de decirle a tu carne, te mantienes a raya. José se la puso a sí mismo al salir corriendo. Jesús nos las enseña en la oración. La Biblia dice, huye, escápate, haz todo lo que puedas. Estás luchando con la pornografía, saca el teléfono de tu cuarto. Si no tienes confianza para decirle a los demás en casa, tengo esta lucha, dile, ¿sabes qué? Me quita mucho el tiempo las redes sociales. Por favor, ayúdenme a controlarlo poniendo ciertas reglas. Entonces, a tal hora de la noche, equipos vengan para acá. En casa se puede recomendar que la tele esté en una sala común, pero la tiene tu hijo adolescente en el cuarto con todos los canales de Sky. ¿Qué crees que pasa a la 1 de la mañana? Winnie Pooh y sus amigos. Las historias de Christopher Robin. Por supuesto que no. Entonces, por creernos tan espirituales, fíjate, es un pecado de soberbia en el fondo del corazón, por creer que esta familia es tan espiritual, que aquí estas cosas no pasan, estos consejos del pastor son ridículos. Esto para los mundanos, aleluya, ¿no? Nosotros descendemos del linaje real de no sé quién. No importa qué sangre corra por tus venas, está cubierta por un cuerpo contaminadísimo por el pecado. Hasta que Cristo venga, tantito bajas la guardia y viene la caída. La soberbia más grande no es caminar hacia el altivo, alzado. No, es justamente esto. Creer que tú puedes dejar de depender de Dios y que eres tan fuerte y tan espiritual que no va a pasar nada. Necesitas escaparte del peligro. Vas al cine, joven, con tu novia, ¿y qué hacen muchos? 2 boletos hasta atrás porque ahí se ve mejor. ¿Qué crees que va a pasar? Joven, quiero 9 boletos a la mitad del cine. ¿Por qué 9 si son 2? Porque en una esquina va mi novia, en otra esquina voy yo, y en medio de nosotros van Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo separándonos. Se van tus papás de la casa, papá, me voy contigo. ¿Por qué? Mijito, si eres tan espiritual. ¿Por qué? Porque confío en mi espíritu, pero no en mi carne. Y mientras viva no le voy a dar lugar al diablo, ni a mi carne, ni a nada de ponerme en peligro. Tengo problemas con el alcohol que tengo que hacer reuniéndome con gente que toma. Y no es ser religioso y decir, oh, son la chusma, me aparto de ellos. No, habrá el tiempo para compartirles, el lugar para compartirles. Pero el viernes a las 12 de la noche en una cantina no es el tiempo, ni la hora, ni el lugar para hacerlo, por Dios. ¿Y qué hacen muchos esposos? Ay, mi amor, que no confías en mí, ya cambié, ya voy a la iglesia. Nada más voy a ir con les voy a compartir la palabra a mis amigos. Sí, invítalos al grupo de varones, invítalos a la casa, una cena con sus esposas. Pero tienes problemas con el alcohol y vas con 10 borrachos y crees que vas a acabar. Abstemio, por favor. Ni tu hijito de 3 años se cree esa historia. Tienes problemas de inmoralidad, se te salen los ojotes así, pareces la rana René cada que pasa una chava. Y publicas en internet, se solicita secretaria de 23 años, buena presentación. ¿A qué le estás tirando? Acabar cayendo. Tu anuncio tiene que decir algo más similar a se solicita secretaria, 365 años, 125 kilos, lo más parecida al Bester Gordillo, contratada. Aléjate de la tentación. No averigües qué tan fuerte eres, menos cuando ya sabes qué débil eres. O sea, si de cosas desconocidas no hay que ponerlos a experimentar, no entiendo por qué algunos siguen experimentando con aquello en lo cual ya saben que han caído. Entonces, si con lo desconocido tienes que correr, imagínate con lo que ya conoces. La Biblia dice en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple, si no me equivoco, viene de la palabra petai, que significa tonto, dice pasa y se lleva el daño. Entonces, tendríamos que estar tontos, dice la Biblia, para ver el mal y volver a pasar por el mismo camino. Ahora, supongamos que caí porque no sabía lo que había en el camino.
pero tendría que estar tonto para haber pasado por ese camino, haberme llevado un golpe y volver a pasar por el mismo camino. Yo les he puesto este ejemplo. Voy caminando por una calle donde sé que asaltan. Puede que dentro de mí diga, no, quizá no es tan insegura como dicen. Ya pasé y ya me tocó. Y me fue como en feria. Y tengo cada mañana la oportunidad de volver a pasar por esa calle, o por una que me va a demorar 10 minutos más, pero que está mucho más transitada y mucho más iluminada. ¿Cuál sería la decisión de una persona cristiana según Proverbios 22:3? Y no es un pecado de temor como lo hemos visto. El temor sería decir, me quedo encerrado en mi casa y no salgo. El miedo es pecado cuando te lleva a atentar contra la voluntad de Dios, cuando te lleva a vivir. Pero el miedo que te lleva a tomar medidas preventivas, el miedo es pecado cuando te lleva solamente a supervivir. Pero cuando te lleva a tomar decisiones que son medidas preventivas para seguir viviendo no es miedo, la Biblia le llama prudencia. Entonces, nosotros mismos, no creas que por ser pastores y confiar en Dios, agarramos y no importa la hora que sea, aleluya, yo voy. No, aún el Espíritu Santo iba guiando a los apóstoles a dónde sí ir, a dónde no ir y qué decisiones tomar. Entonces, hay caminos a veces que nosotros tomamos y yo sé que hay caminos más cortos, pero que están más solos, con más topes, con más inseguridad, con menos luz. Y a veces digo, prefiero manejar 10 minutos más, pero darle la vuelta al peligro. Y no estoy pecando de miedoso. Pecar de miedoso, insisto, sería decir, no manejo, me quedo encerrado en mi casa porque México es muy peligroso. No. Entonces, aplicando esto al pecado, ya caíste en esa calle. Te enfrentaste a esos malandros que representan tu problema, tu lucha en la carne. Llámese pornografía, inmoralidad, drogas, alcohol, tranzas, dinero mal habido, lo que sea. Y vuelves otra vez a pasar por ahí, pensando, no es que ya, imagínate, la persona que la asaltaron, ya aprendí artes marciales, me fui al gimnasio, ahora sí me los hurto. ¿Para qué te arriesgas si hay otro camino? Ahora no hay otro camino, pásale por ahí, confía en Dios. Y lo mismo es en la tentación. Hay cosas que no se pueden evitar. Y entonces aplica el segundo consejo de Jesús, del que hablaremos la próxima semana. Velad y orad. Mi conexión con Dios. Entraremos a Romanos capítulo 8, una vida en el Espíritu. Pero si hay caminos que puedo evitar a través de velad, ¿para qué arriesgarme? Tú vas al trabajo, por ejemplo, y es un trabajo donde asisten personas de ambos sexos, donde tú no eres el jefe, donde tú no decides en qué oficina trabajas, con quién trabajas y en qué hora trabajas. Probablemente estarás expuesto. Imagínate que el jefe te puso al lado tuyo a una hermana que está uyuyuyayayay, ¿verdad? O contrataron a un cuate que antes era instructor de gimnasio y es tu compañero de al lado. Hay veces en las que no puedes tú tomar ciertas decisiones y darle la vuelta y tomar otro camino. Y ahí aplica el orad. Estar bien fortalecido en conexión con Dios, conectado espiritualmente y velad en la medida de lo posible. Lo que sí puedes hacer aquí es me voy a tomar un cafecito a solas con él, me evito el andarme mensajeando. Hay cosas que puedes evitar como estas. Tenerla al lado tuyo, quizá no. Y aplicarás el fortalecerte espiritualmente. Pero cuando puedes evitarlo y como José salir corriendo y según la oración de Jesús no meterte en tentación y como le dijo Pablo a Timoteo, darte a la fuga, la pregunta es, ¿para qué te quedas? ¿Y para qué pasas por la misma calle donde ya te fue mal si hay otra? Entonces, en la medida de lo posible, toma otra salida. En la medida de lo posible, no pases 2 veces por el mismo lugar, por Dios. En este momento yo le llamo el punto A. En este momento que tú estás conectado con Dios o cuando estás orando o alabando, cuando vas a la iglesia, no quieres pecar, quieres vivir en santidad, quieres hacer la voluntad de Dios. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿dónde está la delgada línea que separa este punto A del punto B, que es cuando ya caí? Cuando, aunque sepas que está mal, haces lo que no quieres hacer.
como dice Romanos capítulo 7, porque ya en la carne no hubo marcha atrás. Tienes el punto A, que es este momento, y tienes el punto B, que tú sabes cuál es. Remóntate tiempo atrás y pregúntate, ¿en qué momento crucé esa línea? Para que la siguiente vez que pase por ahí, mejor me mantengo a muchos metros de distancia de esa delgada línea. Y no me arriesgo a que me puedo acercar y quizá caigo, quizá no. ¿Para qué? Si lo puedo evitar. Hace tiempo les puse el ejemplo de las famosas selfies. Aunque no me lo creas, una de las razones más comunes por las que fallecen jóvenes actualmente es por tomarse selfies. Y dices, ¿cómo? Sí, porque se toman selfies tontas en la cima de los edificios, en la cima de los precipicios. Fuimos un día a un gran cañón y estaba con mi hermano y mi primo y la vista era impresionante y te tentaba a tomarte una foto con todo el barranco de fondo, pero nos mantuvimos siempre como 2 metros de distancia. Y bromeando de repente dijimos, hey, ¿y si me tomo una aquí acercándome, sentado en la orilla? Y una persona dice, no, ni se les ocurra. Dice, la semana pasada se murieron 2 y cada mes se mueren 3 o 4 personas por tomarse una foto. Entonces, agarran y, a ver, selfie aquí en el barranco. Y se cayó y se murió de la forma más tonta posible. Dices, ¿para qué? ¿Para qué? Si puedes dar 2 metros antes y no arriesgarte. Porque si yo me acerco a la orilla, probablemente no me pase nada, pero tal vez pase una ráfaga de viento y quizá me caiga. La pregunta es, ¿vale la pena averiguarlo? Por supuesto que no. Y lo mismo es con el pecado. Si tú te acercas demasiado a esa delgada línea roja que separa tu punto A del punto B, que yo no sé cuál sea, a lo mejor fue en esa salida con esos amigos, esa delgada línea fue prender la televisión a altas horas de la noche, esa delgada línea fue ponerte a ver fotos en Instagram en la madrugada, esa delgada línea quizá fue ir con gente que le guste el alcohol, esa delgada línea fue quizá empezarte a escribir con esa mujer que no era tu esposa, y al principio tú dijiste, no va a pasar nada, nada más estamos cotorreando, estamos hablando como amigos. Y cuando menos te diste cuenta, ahí estabas en el punto B, al fondo del barranco, muerto en el pecado, sufriendo el daño que ya vimos en semanas anteriores que causa el pecado. Entonces, a diferencia de la gente que cae en el barranco y no puede regresar el tiempo y tomarse la foto otra vez y decir, ahora me la tomo 2 metros atrás, Dios, conforme a su misericordia que es nueva cada mañana, como lo vimos al principio, sí te permite pararte nuevamente en ese gran cañón. Te permito otra vez estar ahí, pero ahora que tú ya sabes lo que pasó en el pasado, que ya sabes cómo fue que inició todo, ¿para qué te acercas cuando puedes dar 2 pasos atrás y tomar decisiones que sean como medicina preventiva, que te eviten ir con el médico y decir, ¿ahora qué me tomo? Cuando sé que puedo mantenerme sano espiritualmente dando 2 pasos atrás, alejándome de la tentación, huyendo del pecado, velando, escapándome, dándome a la fuga. Ve lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, acerca de esto. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, dice la Biblia, en esto pensad. En esto pensad. Déjeme tomar nota aquí de algo que voy a dejar pendiente para la próxima semana para explicarlo bien. Ahí está. Este versículo me gusta mucho porque nos dice de forma implícita o nos da un gran consejo de forma implícita y es la respuesta a una pregunta muy común. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Cuando la Biblia no lo dice de forma tan clara. ¿Qué es correcto? ¿Qué no es correcto? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? Y entonces aplica este principio muy sencillo. Esto que estás dudando en hacer o no, ¿qué pensamientos te va a traer? Oye, pero es que es pecado irme con esos amigotes. ¿Qué pensamientos te va a traer esa reunión? ¿Te va a traer un pensamiento correcto? No pasa nada, pero ya has estado ahí antes y tu mente no se mantuvo precisamente lo más pura posible,
¿para qué te paras otra vez en el mismo lugar? Y no es romper la relación y ser un religioso. Como le he dicho antes, alguien les tiene que compartir. Te tendrás que acercar y mantener la amistad. Pero, como te dije hace rato, no en ese día, en ese lugar y a esa hora y con todos juntos. Hay momentos para todo. ¿Que es pecado sentarme en el cine hasta atrás con mi novia? No, no es pecado. Pero ¿qué pensamientos te va a traer? Entonces, aleja tu mente de todo aquello que tú crees que la puede poner en peligro. Aléjate de todo aquello que tú sabes que te va a poner en un estado de vulnerabilidad. Voy a acercar tantito para dar, no sé si está interrumpiendo el mensaje, ahí está. Muchos jóvenes se preguntan, oye, ¿y qué se vale y qué no se vale en el noviazgo? Y las respuestas pastorales varían desde nada, ni se den la mano hasta, no hombre, lo que quieran menos tener relaciones. ¿Me creerías si te digo que he conocido a jóvenes cristianos que piensan que, no voy a hablar de forma tan explícita porque no sé quién está escuchando y no quiero dar ideas, ¿verdad? Pero que ciertos tipos de sexo, cuando no es una relación completa, no son pecado. Y dicen, lo que es pecado es la intimidad completa, pero otros tipos de contacto, no. ¿De dónde se lo sacaron? ¿Quién sabe? Han de haber leído Primera de Pancho 10:12 o no sé qué versión de la Biblia corrompida y alterada y quién les predicó, pero hay de todo tipo. Y es una pregunta pues muy válida, ¿no? Alguna vez escuché que decían, no, besitos nada más de piquito. No, lo que quieran cada quien. No, ni 1 metro de distancia cada quien. Y un día escuché que le hicieron esta pregunta a Josh McDowell, que es uno de los apologistas más grandes de estos tiempos y además un gran autor y conferencista para jóvenes. Me gusta mucho porque como buen apologista no solo dice lo que hay que hacer, sino por qué. No solamente da la orden, sino presenta el motivo, la razón, apelando al pensamiento y estudia mucho cuando habla de los problemas sexuales, de cómo funciona el cerebro y toda la ciencia detrás de cada acción, de cada pensamiento y los químicos que liberamos y lo que esto provoca, etcétera, etcétera. Entonces, sin meterse en tanto problema, él basándose en este versículo, dijo muy sencillo, pregúntate aquello que quieres hacer, qué pensamientos te va a traer y ahí tienes la respuesta. ¿Qué es bueno, qué es malo? Bueno, si la Biblia me manda a pensar en todo lo verdadero, lo puro, lo justo, lo honesto, lo amable, lo que es digno de virtud, en lo que hay alabanza, y estoy haciendo algo que no me está llevando a estos pensamientos, eso está fuera de mis límites. Si puedo mantener mi mente pura, entonces estoy todavía detrás de esa delgada línea. En cuanto a la respuesta concreta a esta pregunta, tú puedes darle la mano a tu novio y pueden abrazarse y alabar a Dios y mantener su mente pura y no se corrompe y no se va a volar por otras partes, ni hay una reacción en el cuerpo en el que se te alborota la hormona y pasan muchas cosas y mantienes tu pensamiento en esto, puede que para ustedes sea posible. Pero hay personas a lo mejor ya demasiado contaminadas en este sentido, en su carne, y nada más le das la mano a tu novio y nada más de darle la mano ya está tu mente. Ay, qué manotas, mi rey. Tú ni la mano, mija. Ahí sí, como perros, cada quien agarre su correa y pasen con su correa nada más. Te puede dar risa, pero hay cosas que dependen mucho de cada quien. Mi esposa procura no ver películas de suspenso porque le ponen en un mal estado. Yo las puedo ver, estoy diciendo suspenso, no estoy diciendo demonios y diablos y eso, suspenso y yo puedo estar con unas palomitas pensando, todos son actores, todo es pagado, todo es actuado, no pasa nada, no altera mi mente y para mí en ese sentido, en este contexto, estoy encajando dentro de esta referencia bíblica. Algunas otras personas no, y tengo pesadillas y me pongo nervioso y me altero y empiezo paranoico, pues tú entonces mejor no. Ahora que vino el COVID, hay mucha gente que se puso ansiosa de tanto ver noticias. Y el consejo era, ya no vean tanta noticia, porque te estresa, te pone así y todo. A mí me gustaba leer todo para estar bien informado y documentado, tanto de lo que era conveniente como de algunas exageraciones, de buenos y malos manejos, y podía estar
viendo y escuchando bastante información sin sentirme ansioso y ver COVID hasta en la sopa de letras. Entonces depende mucho de cada persona. En el momento que tus pensamientos ya no están dentro de estos límites bíblicos, es cuando yo he encontrado mi delgada línea de la cual me tengo que apartar y mantener mucho cuidado y tener mi distancia. Ahora, ¿qué sucede cuando no puedo evitar esos límites y me son impuestos o la tentación me agarró por sorpresa? De eso hablaremos la próxima semana, cuando estudiemos el segundo consejo de Jesús, juntándolo con las verdades de Romanos capítulo 8, que es fortalecernos espiritualmente conectados con el Señor. Mientras tanto, con esto vamos a concluir. Se nos fue el tiempo de volada. No sé si es mi percepción o así lo fue, pero ya son las 8:56. Es hora de ir a tomar nuestra lechita y a dormir. Vamos a orar y después de esto, 2 avisos bien importantes. No se me desconecten y nos despedimos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Perdónanos si hemos pecado y hemos pecado antes de pecar. ¿Cómo es esto posible? Sí, ya caímos y caímos por otro pecado que fue el de soberbia. El de creer que éramos tan fuertes que no pasaba nada. Nos confiamos, bajamos la guardia, nos alejamos de ti y jugamos con fuego. Y la Biblia dice, caminará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen, jugará con fuego sin que sus vestidos ardan. No podemos jugar con fuego. Es la verdad que nos llevamos el día de hoy. No podemos jugar con nuestra carne, no podemos confiar en ella, Señor. Te pedimos perdón porque hemos comprendido que el pecado más problemático no fue en el que caímos, sino el que nos llevó a caer, que fue habernos confiado y haber sido tan soberbios que pensamos que no iba a pasar nada. Señor, hoy que entendemos esta gran verdad que cada vez nos queda más clara, tomamos la decisión de alejarnos de ese barranco. Dile, Señor, no me tomaré selfies a la orilla, no me acercaré a esa delgada línea. Ubícala. Recuerda las últimas veces que has caído en aquello con lo que más estás luchando, que te has lamentado, que has llorado, que has pedido consejo, que has leído libros, que has escuchado prédicas. Y todo se reduce a 2 consejos tan sencillos: velad y orad. Dile, Dios, hoy quiero poner en práctica el primero, me voy a alejar. Voy a mantener mi distancia. Ahora sí, aquí se aplica mi sana distancia con el pecado. Señor, no voy a pasar 2 veces por el mismo lugar donde ya me surpieron bien gacho. Me esconderé, me alejaré, huiré, me daré la fuga. Líbranos de tentación. No nos dejes averiguar qué tan fuertes o débiles somos. Manténnos lejos de todo peligro, de toda tentación, Señor. Que así sea hecho y que podamos de esta manera comenzar a debilitar nuestra carne y, como lo veremos la próxima semana, fortalecer nuestro espíritu, para que cuando la tentación nos tome por sorpresa, la carne esté tan débil y el espíritu tan fuerte que ni siquiera sea un problema. Que así sea hecho, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Avisos rapidísimo, 2 de ellos. 1, el domingo predica aquí en Vidanueva para el Mundo Toluca el doctor Armando Alducin. En el segundo y tercer servicio va a estar con nosotros. Recuerden que ya tenemos escuela dominical para todas las edades, que seguimos cumpliendo con los protocolos oficiales y que no es necesario hacer reserva para sus lugares. Un servidor estará compartiendo a las 8:45 el mensaje número 6 de la serie titulada Sin miedo al éxito, papi, aprendiendo a vivir una vida libre del temor. Y mañana viernes nos vemos a las 8 de la noche. Con los jóvenes me toca compartir de forma presencial también en Vidanueva para el Mundo Toluca, en el Hotel DoubleTree by Hilton, que está en Toluca entrando Alfredo del Mazo. Si no, pónganle ahí el GPS y los va a llevar. Y los que no puedan asistir, estaremos transmitiendo en vivo y a todo color a través de esta misma página de Jesse Bermúdez. Y los matrimonios tendrán su estudio con el pastor Yoshi a través de su página Yoshimar Mora. Se escribe con Y y con SH. No sé si es a través de su página que está como Yoshimar Mora o la de PS Yoshimar Mora, pero mañana lo estaré etiquetando y compartiendo para que los matrimonios escuchen su mensaje y los jóvenes esta nueva serie que inicio mañana,
que se va a titular No somos de cristal. Aprenderemos cuál es el carácter de un joven cristiano. No somos esa generación de cristal, al contrario, y esto es todo lo que estaremos aprendiendo. Ahora sí, que Dios los bendiga, pasen bonita noche, descansen, estamos despedidos, nos vemos mañana, el próximo domingo y la próxima semana, si el Señor no viene antes, y si no, pues nos vemos allá arriba. Buenas noches, bye bye.